Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos con ustedes, con un saludo cariñoso para quienes nos hacen favor de prestarnos su atención. Un saludo cariñoso también a las familias y a los grupos, a quienes nos siguen también por las emisoras católicas de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa. Nos acompaña nuevamente la hermana Adriana Cantillo, misionera del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Hermana, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo le va de frío de San Cristóbal? Muy agradable, gracias a Dios. Podemos compartir el frío porque no es ni muy seco ni es tan exagerado. Se aguanta y se puede alabar a Dios en medio del frío. En efecto, pero también saludamos a quienes pasan calores por ahí de otras partes o a quienes desde el frío por allá de Toluca y de otras partes nos acompañan. Hoy continuamos comentando el año de la fe, convocado por el Papa Benedicto XVI con ocasión del 50 aniversario del Concilio Vaticano II y los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta tarde vamos a concluir la lectura y el comentario de la carta apostólica que nos envió el Papa, titulada en latín Porta Fidei, la puerta de la fe. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con un canto y una lectura bíblica. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es la petición que le hacemos siempre. Señor, aumentanos la fe, concédenos el don de la fe. Vamos a escuchar una lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35, en que se nos narra cómo vivían la fe los primeros cristianos. Hechos 4, versículos 32 al 35. Si tiene su Biblia, puede seguirnos en ella. Hechos 4, versículos 32 al 35. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo que tenían entre ellos era común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué bonito texto. Es decir, una fe que consistía en escuchar la palabra de Dios, reunirse para las oraciones, para la fracción del pan y después, sobre todo, para compartir fraternalmente. ¿De qué serviría una celebración sin compartir fraternalmente? Qué hermosa es esta descripción de la fe de los primeros cristianos. Ojalá que el Señor Dios nos conceda que también nosotros la vivamos así en profundidad. Hace 8 días nos llegaron varios mensajes, pero ya no tuvimos tiempo de leerlos y de compartirlos. Habíamos hecho unas preguntas. La fe de la Virgen María, de los apóstoles, de los primeros cristianos, de los mártires y de los santos, ¿en qué nos ayuda a vivir nuestra fe? Y nos llegaron 2 preguntas o 2 comentarios que no alcanzamos a leer. La hermana Adriana va a hacer favor de leerlos. Las respuestas a la pregunta primera. La fe de los grandes santos me ha ayudado a incrementar la mía, a creer en lo que no vemos. Muchas veces podemos sentir la presencia de Dios. Esa es una primera respuesta. ¿Y la otra? De Víctor Ballinas. En su firmeza en creer en Jesús, que ellos recibieron para sanar.
La Virgen es ejemplo de fe viva en Jesús. En efecto. Y a la segunda pregunta que decíamos, ¿qué dudas tienes sobre la fe?, nos llegaron estas respuestas. Felicidades por el programa. Es muy difícil poder sostener la fe. Son muchas las cosas que nos pasan diariamente y es difícil mantenerse porque Dios nos abandona. Fíjense que esta respuesta final, es difícil mantenerse porque Dios nos abandona, así llegó la respuesta. Claro que yo entiendo que Dios no nos abandona, pero a veces sentimos que sí nos abandona. Sentimos que no nos escucha, que no nos hace caso. Entonces, en este sentido es difícil mantenerse firme. A través de los siguientes programas vamos a repasar la fe, así como lo hacíamos hace 8 días de la Virgen María, de los apóstoles, de los santos, de los mártires. Vamos a ir profundizando en la fe de otros, por ejemplo, la fe de Abraham, en los momentos muy duros y muy difíciles, e igualmente la fe de Jesús, que en el Calvario decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo mantenerse firme hasta el final, decirle, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra de las respuestas fue, ¿podría explicar más sobre los santos? Me siento confundido. No sé cómo defender mi fe. Sobre este tema de las imágenes de los santos, ya hemos explicado, tuvimos 3 sesiones en nuestro programa anterior de Consolidemos Nuestra Fe. Tengo un folletito que ustedes pueden adquirir aquí en la cabina al precio de 10 pesos, donde está bastante explicado este tema. Pero recuerden, en síntesis, en Éxodo capítulo 20 Dios dice, no te hagas imágenes, no te postres porque yo soy tu único Dios. Pero en Éxodo capítulo 25, luego Dios le ordena a Moisés hacer imágenes de querubines. Y en el libro de los Números capítulo 21 le ordena a Moisés hacer imágenes de una serpiente. Entonces no es que Dios prohíba hacer imágenes, lo que prohíbe es que pensemos que las imágenes son dioses. Porque desde el principio en el Génesis capítulo 1, versículos 26, 27, se nos dice cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios quiere que todos seamos santos. Lo leímos en varios textos, sobre todo del Levítico y de otras partes, donde se nos invita a que seamos santos. Pero sobre este tema, le invito a que consulte la página de la diócesis. Allí está este folletito de que yo le hablaba, Consolidemos Nuestra Fe. Tenemos otra respuesta que nos dice, muy bonito programa. Estamos seguros de nuestra fe y estamos firmes de que Jesús está en nuestras vidas. Por su presencia en la Eucaristía mantenemos la fe. Efectivamente, esto nos ayuda mucho. Qué bueno que dice, estamos seguros en nuestra fe. Después nos llegó otra respuesta del grupo de Nuestra Señora de Belén que dice, estamos seguros de nuestra fe y que cada día tenemos que aumentarla más. En efecto, cada día aumentarla más es el reto, y para eso son estos programas, para ayudarnos a aumentar, a consolidar más nuestra fe. Concluyamos pues ahora ya la lectura de esa carta que el Papa nos envió, La Puerta de la Fe. Vamos ya en el número 14, estamos ya casi por terminar esta carta. En concreto, en el número 14 el Papa empieza diciendo así: el año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda, lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, lo siguiente: ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas 3, pero la mayor de ellas es la caridad. Efectivamente, si el Papa dice este año nos sirve sí para conocer, lo diremos más adelante, el credo, lo que nuestra fe tiene en ese símbolo de la fe, pero sobre todo intensificar el testimonio de la caridad, que es lo más importante. ¿De qué nos serviría saber de memoria el credo, decirlo a cada rato, si no nos amamos? A veces nos peleamos entre católicos y protestantes. Lo más importante no es pelear, sino amarnos como hermanas y como hermanos. Es lo que el Papa resalta con el siguiente texto. Sigue diciendo el Papa, con palabras aún más fuertes que las de San Pablo, el apóstol Santiago dice, y aquí viene un texto muy fuerte del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Si tienen su Biblia pueden ustedes seguirla. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18, que dice: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz,
abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no se tienen obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Qué texto tan fuerte del apóstol Santiago. Es decir, ¿cómo se demuestra la fe? Sobre todo en las obras, en el servicio a los demás, en el amor al prójimo, empezando por el amor entre esposo y esposa, el amor entre padres e hijos, el amor a los vecinos aunque a veces nos molesten, el amor a aquellos que nos han hecho daño, el amor a los pobres. El Evangelio de ayer no nos deja lugar a dudas. Jesús dice, yo vengo para dar la buena nueva a los pobres, traer la liberación a los oprimidos, dar la libertad a los cautivos. Pues que el Señor Dios nos conceda en este año intensificar el testimonio de nuestra caridad para que demostremos ser creyentes, discípulos verdaderos de Jesús, sobre todo con las obras de la caridad, de las obras del servicio a los demás. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constante a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos dedican su vida con amor a quien está solo, marginado o excluido, como el primero a quien hay que atender y el más importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe, podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Estas palabras suyas son una advertencia que no se ha de olvidar y una invitación perenne a devolver ese amor con el que Él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia. Me hace recordar también el otro texto del apóstol Santiago que dice, el que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Es un texto de San Juan, de la primera carta de San Juan. Carta de San Juan. Perdón, del apóstol San Juan, que dice eso, también es algo que nos viene diciendo esta parte. No podemos decir creer en Dios y amar a Dios si no amamos a quien vemos, si no amamos al más cercano. Y es lo que nos viene recordando nuestro Santo Padre, que ese es mutuo. El amor y la fe se necesitan. No podemos creer y no amar, ni tampoco amar y no creer. Y la Madre Teresa de Calcuta también decía, ¿no? El amor, la fe en acción es amor y el amor en acción es servicio. También nos hace cuestionarnos qué tanta fe creemos cuando servimos al otro. Si no atendemos, si no servimos, si no nos hacemos los pequeños, pues como que a lo mejor tenemos poca fe. Y eso me hace recordar, y ahora también si solo hacemos obras de beneficencia sin ver ahí a Cristo, caemos en aquello que dicen solo por ayudar, ¿verdad? Es nuestra fe, nuestra caridad es más que solo por ayudar, es ver en el otro a un Cristo que sufre, a un Cristo que me necesita, a un Cristo a quien yo quiero amar, y esa es el complemento de nuestra fe en Dios. Si yo creo en Dios, puedo amar. Y si amo, creo en Dios. Que Dios nos conceda efectivamente una fe así concreta, no una fe solamente de sentimientos y de devociones, sino una fe concreta que se manifiesta en este esfuerzo, en esta gracia, en este don de poder servir a Jesucristo en los demás, sobre todo en los que sufren, en los pobres. Eso es lo que nos dice el número 14 de esta carta del Papa. Pasamos a la parte ya casi final del documento. Leemos el número 15, dice así el Papa. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que buscara la fe. Esto lo encontramos en segunda carta a Timoteo, capítulo 2,
versículo 22, lo pueden ustedes ver en sus Biblias. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es la exhortación de Pablo a Timoteo, que buscara la fe. La fe hay que buscarla. Pedirle a Dios que nos la conceda. Buscar la fe. Es decir, que sea como un tesoro que tú buscas. Incrementar, fortalecer, consolidar la fe. Esta misma insistencia del apóstol Pablo a Timoteo era para que buscara la fe, dice, con la misma constancia de cuando era niño. Y le recuerda ahí a su abuela, a sus parientes, de quienes Dios se sirvió para que les llegara la fe. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Yo recuerdo mucho que Dios me regaló el don de la fe, empezando por mi abuelita, que ella nos llevaba a la iglesia también y nos acercaba mucho a Dios, y en todo momento estaba rezando también ella. Luego mis papás, y en casa, o el rosario, o irnos a la iglesia, o darle a Dios el lugar que le corresponde. Los domingos ningún trabajo extra, más bien darle tiempo a Dios y al descanso. Es decir, desde nuestra familia, desde que somos niños, ahí Dios nos ha concedido el don de la fe. Para usted, hermana Adriana, ¿su familia qué tanto influyó para que usted pudiera también tener esta fe de Dios? Pues todo, la familia era la que me mandaba catequesis, la familia era la que nos hacía rezar en la mañana, y a mí me sorprende mucho, recuerdo mucho a mi papá, lo primero que hacía después de levantarse era persignarse y orar ante un altarcito que tenían ahí a un lado de la cama, y eso me cuestionaba cuando yo antes de levantarme recordaba eso mismo, y pues aunque él no me dijera nada con palabras, me lo decía con sus actos, que era importante consagrarle a Dios todo el día. Pero sí considero que la mayor parte, o mucho, los cimientos de mi fe fueron por mi familia. Yo recuerdo a mi mamá también, ella sin palabras, también su oración, su fe de Dios en el corazón totalmente, sin palabras. Y es la mejor educación, más que pura palabrería. Sigue diciendo el Papa, escuchemos esta invitación, la misma que hacía Pablo a Timoteo, como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Qué interesante. No ser perezosos en la fe. Hay gente perezosa en la fe. Le cuesta caminar 2-3 cuadras para ir a la iglesia. Quisieran que Dios pues estuviera al merced de ellos y no ellos buscar a Dios. Dios nos busca. Dios se ha hecho uno de nosotros, pero también espera que nosotros lo busquemos. Dios no se nos impone a la fuerza. Sigue diciendo el Papa, la fe es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Eso es la fe. Ver con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Levantarse por la mañana, tener con qué comer, con qué respirar, el agua, el aire, todo, una flor, una sonrisa, todo es maravilla de la misericordia del Señor. Sigue el Papa diciendo, tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Es decir, no solamente ver qué actúa Dios, sino cómo Dios me pide que yo actúe, siendo también un signo de su amor y de su presencia en el mundo. Termina esta primera parte del número 15 de su carta el Papa diciendo, lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la palabra de Dios, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. Si nuestro mundo tiene necesidad de testimonios, no tanto de palabrerías, sino de testimonios. Es importante nuestra radio, nuestra emisora, pero es mucho más importante nuestro testimonio. Porque es muy fácil hablar desde la cabina, pero no es tan sencillo después poner en práctica lo que la palabra de Dios misma nos dice. Pues que Dios nos conceda que seamos usted y yo testigos creíbles del Evangelio, de la palabra de Dios. Que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada.
Lo puedes confrontar en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 1. Que este año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo. La palabra relación me resuena, es como hacer con Cristo un amigo, un hermano, un padre, un compañero de camino. Cada vez más fuerte la relación con Cristo, que este año de la fe eso es lo que logremos. Con Cristo el Señor, pues solo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Las palabras del apóstol Pedro proyectan un último rayo de la luz sobre la fe. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto lo amáis y sin contemplarlo todavía creéis en Él. Y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Me sorprende la expresión de San Pablo cuando dice que nuestra fe... San Pedro. San Pedro. Primera de Pedro, perdón. La primera de Pedro en el capítulo 1, versículo del 6 al 9, que dice que la fe tiene que ser probada, tiene que tener crecimiento, que un día creímos como niños, pero nuestro conocimiento y nuestra fe tiene que crecer. No nos podemos seguir quedando en ese nivel, sino buscar, investigar, orar, para que nuestra fe siga creciendo y que no tengamos miedo de encontrar crisis o miedo o que a veces como que ya no creo, porque eso es lo que nos ayuda a crecer en la fe, y que al terminar nuestra vida, nuestra fe, entre más pruebas haya tenido, será más agradable a Dios y alcanzaremos aquello que nosotros buscamos, que es la salvación y vivir para siempre con Dios. Usted, hermana, porque usted está hablando aquí lo que dice San Pedro, ¿ha tenido pruebas de fe? Claro que sí, muchas. Antes de entrar a la vida religiosa era atea, pero sí, muchas dudas de fe. Porque esto es importante, a veces pensamos que las monjitas no tienen ninguna duda de fe, porque pensamos que ustedes están siempre en el convento, ya están casi en el cielo. No, de ninguna ¿Hay manera. crisis de fe, hermana? Sí, muy continuamente. A ver, platíquenos alguna. Bueno, alguna podría ser en el postulantado, en la primera etapa de la vida religiosa. Llegaba a dudar si de veras Dios me había llamado a ser parte de la vida religiosa, porque la persona como mujer pues a veces reclama algo que en la vida religiosa no podemos tener, ¿no? Como una relación de pareja o qué sé yo, y entonces uno dice, bueno, pues no, como que no puedo, como que no es lo mío, como que no es para mí, como que mejor me voy. Y a veces uno duda de esa parte, de que yo estoy ahí no porque puedo, ni porque quiero, ni porque soy mejor que otros, sino porque Dios me llamó. Dios me llamó y Él me da su gracia para que yo pueda perseverar hasta el día de hoy. Pero ciertamente en cada etapa es una prueba diferente. Y sí, muchas dudas de fe. Sí, todos las tenemos. Un servidor les podría platicar también algunas dudas. Por ejemplo, yo era seminarista, estaba entre segundo y tercero de teología, y mi inquietud, mi crisis más grave era, ¿de veras Dios me llamará para ser sacerdote? ¿No será solamente un deseo, un anhelo mío? ¿O será que Dios de veras me habla? Y pues Dios no me mandaba ni un ángel ni a la Virgen que me hablara. No hay eso. Entonces, ¿cómo descubrir los llamados de Dios? Entonces hay momentos de duda, pero Dios va dando sus señales. Dios va manifestando. Yo recuerdo un sacerdote que me ayudó a discernir los signos de que Dios me llamaba, y eso me dio mucha fe y confianza. Pero hay otros momentos en que, aún estando aquí como obispo en San Cristóbal, hay momentos duros y difíciles que tengo que enfrentar, pues problemas, crisis de las parroquias, de los sacerdotes, dudas, incertidumbres, y lo que me sostiene es irme al sagrario, estar ahí una hora con el Señor, platicando con Él, escuchándole, estando cerca de Él, y me levanto con una fuerza increíble.
y Dios va manifestando los caminos de solución a los diferentes problemas. Cuando mi papá, a la edad de 70 años, se enfermó gravemente de un cáncer muy avanzado que se le descubrió, pues claro, le pedíamos al Señor Dios, pues si es tu voluntad que encuentre salud, y mi papá no se curó. En muy pocos días se nos fue, y tenía 70 años, y era la columna de la familia. Sin él casi no hacíamos nada. Entonces una crisis dura. Sin embargo, cuando el médico me avisó que ya no había nada que hacer, que se confirmaba un cáncer terrible y muy avanzado, entonces me fui al sagrario, estuve llorando a los pies de Jesús, pero me levanté, repito, con una fuerza increíble para afrontar la situación, acompañar en todo a mi mamá, a mis hermanos, enfrentar pues ya después cuando falleció y el sepelio. Muchos me decían, se te nota obviamente la cara triste, pero con una gran serenidad, y eso solamente lo da Dios, solamente lo da la fe. Entonces todos tenemos en la vida crisis de fe, problemas de fe, como le pasó a Jesús, repito. Padre, ¿por qué me has abandonado? La Madre Teresa nos cuenta que ella tenía algunas dudas increíbles. Ella decía, pues de veras Dios estará contento conmigo. Santa Teresa de Jesús también habla de lo que llama la noche oscura, lo mismo San Juan de la Cruz, la noche oscura en que no ves nada, no ves la palabra de Dios, no ves a Dios presente. Entonces no se extrañen que a veces tengamos estas dudas, y reitero lo que la hermana citaba. Vean ustedes primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Les ruego a la hermana Adriana que vuelva a leer esa cita, porque es muy bonita, muy importante. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Es lo que dice primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Estamos ya concluyendo con esta carta del Papa, es el número 15, que es el último número. Dice así el Papa: la vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. Y es verdad, la fe nos da una gran alegría, pero también pues no nos evita el sufrimiento. Sigue diciendo el Papa, ¿cuántos santos han experimentado la soledad? La soledad en relación con los demás. Muchos santos han sufrido persecución, pero la soledad más terrible es ese sentirse uno lejos de Dios, que Dios no me escucha, o que Dios me pide cosas imposibles, cosas muy difíciles. Sigue diciendo el Papa, ¿cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios, mientras quisieran escuchar su voz consoladora? ¿Cuántas mamás, cuántos papás, cuántos hijos se sienten así? Muchos casos que nos llegan con angustia, con desesperación casi. ¿Cuántas personas incluso piensan en quitarse la vida porque pareciera que no hay ningún remedio a su problemática? La vida es dura, la vida es difícil, pero con la fe todas las cosas pueden tener una nueva luz, un nuevo camino, un nuevo sendero. En medio del túnel se abre allá una lucecita de esperanza. Sigue diciendo el Papa, las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la cruz y participar en los sufrimientos de Cristo, como dice San Pablo, Colosenses 1:24, Colosenses 1:24. Estas pruebas, dice el Papa, son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe. Es decir, esta cruz, los problemas son preludio, es decir, es lo que anuncia, lo que prepara, lo que previene la alegría y la esperanza a la que conduce la fe. Y es lo que dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi fortaleza me la da el Señor. No es mi fuerza, soy débil, pero mi fuerza es el Señor. Yo digo que efectivamente a mí esta fuerza es la que me sostiene. Si fuera solamente buscar otras ilusiones o esperanzas, otras satisfacciones, nos quedaríamos defraudados. Es la fe la que nos sostiene. A veces no hay suficiente comprensión. Hay ingratitud, hay malas interpretaciones, hay calumnias, hay ofensas. Como una persona que en días pasados afirmaba sin ninguna razón que porque yo no pasé en el momento que él pedía una oración por una persona que dice que metió a otra en la cárcel injustamente, como no la pasé en ese momento, reaccionó violentamente y dijo que yo ya estaba vendido con esa persona que había metido en la cárcel a otra. Entonces hay incomprensiones, pero si no fuera por la fe en Dios que te sostiene y te saca adelante, a veces diríamos, pues tiramos el arpa, yo aquí ya no toco, yo me voy a otra parte donde no tenga tantos problemas, pero la fe te sostiene. Como muchas mamás, que a veces ya quisieran dejar su matrimonio, dejar su esposo. Algunos mensajes que me llegan al otro programa que tengo los domingos, dice, estoy desesperada, mi marido toma mucho, no se corrige, ya quiero dejarlo. Si no fuera por la fe, no podríamos salir adelante. La fe nos sostiene, aunque haya a veces problemas gravísimos, incomprensiones, y todos los tenemos. Concluye el Papa diciendo así: nosotros creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Qué bonito, lo repito. Nosotros creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Lo peor que nos podía pasar es la muerte, pues Jesús ya la venció. No solamente una enfermedad, sino fundamentalmente la muerte, y la muerte Jesús ya la venció. Y sigue diciendo el Papa: con esta segura confianza nos encomendamos a Él, presente entre nosotros. Vence el poder del maligno. Vean Lucas capítulo 11, versículo 20. Jesucristo, que está presente entre nosotros, vence el poder del maligno. Jesús está presente en su iglesia. Jesús no nos abandonó. Jesús está con nosotros y no nos deja. Y la iglesia, concluye el Papa, comunidad visible de su misericordia, permanece en Él como signo de la reconciliación definitiva con el Padre. ¿Qué es lo que sostiene a la iglesia? ¿El poder? ¿El dinero? ¿La fama? No, a veces nos va del cocol. A veces nos va al contrario. Hemos tenido tantas persecuciones en la iglesia por motivos reales y por motivos inventados. No falta quien siga diciendo que el Vaticano es lo más rico que hay en el mundo. Si vieran, el Vaticano obviamente tiene ahí muchos edificios, pero que son patrimonio de la humanidad, no se pueden vender, no son un patrimonio económico que nos dé fuerza económica. Es un testimonio de la fe de los siglos. Porque uno pensara que los obispos, los sacerdotes, todos son ricos. Pues ojalá que vivieran con nosotros para que vieran que sí, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. La comunidad es muy generosa con nosotros, pero hay días difíciles. Hay alguna religiosa que tiene a veces que ser operada y a veces no hay recursos, pero la fe nos dice que Dios no nos deja y Dios no nos deja. En la comunidad no faltan personas generosas y que se preocupan por aquellos que estamos dedicados al servicio de Dios y de los demás. Desde aquí les agradecemos profundamente a todos ustedes que nos apoyan. Esta mañana fueron a verme aquí en las oficinas unas personas sumamente sencillas, y no faltó quien me llevara unos platanitos, quien me llevara una papaya, quien me llevara unas manzanas. De veras, son signos de que Dios no nos deja, de que la comunidad se preocupa también por nosotros. Entonces nuestra fe nos sostiene, nos alienta y nos levanta. Usted, hermana, creo que muchas veces también han experimentado esta fe de Dios, que no les deja con su divina providencia. Claro que sí, ciertamente. A veces dice una niña del colegio, dice, ¿cómo pueden decir que viven la pobreza? Si viven muy bien con la colegiatura. Pero, pues ciertamente hay comunidades en las que pues podemos vivir un poco holgadas, en las que tenemos la oportunidad de tener esas, pues, ¿cómo se pueden decir? Certezas, pero no siempre estamos aquí.
no siempre vivimos en un colegio, no siempre estamos en una comunidad así, y a veces nos toca vivir en una comunidad de misión donde pues ciertamente vivimos de la caridad, de lo que otros nos dan. Si nos llevan arroz y frijoles, pues arroz y frijoles comemos, o si nos llevan unos zapatos, pues esos zapatos nos ponemos, ¿no? Y dice, como dice San Pablo, hay que aprender a vivir en la abundancia y en la escasez, sabiendo que pues esto que tengo hoy pues me sirve para vivir, me sirve para estar, me sirve para servir al Señor, pero no sentir que lo necesito, que si ya no lo tengo me voy a morir, ¿verdad? De ninguna manera, ciertamente, pues esa situación aquí no la he llevado, pero sí en otras comunidades en las que pues vivimos con muy poca holgura, pero siempre, gracias a Dios, tenemos lo necesario, y siempre podemos descubrir que Dios se manifiesta y se preocupa por nosotros y nos da su amor. Y pues a veces a lo mejor aquí no carecemos de esas situaciones, pero se carecen de muchas otras en las que el Señor se manifiesta generoso y visible, no puedo decir es de otro lado, es qué casualidad, no, se siente la presencia y el amor de Dios también. Vamos a concluir con la última frase que tiene el Papa del número 15 de su carta, y con ello cierra su carta, y con ello cerramos también lo que él nos ha querido compartir en ese documento. Confiemos a la Madre de Dios proclamada, bienaventurada porque ha creído. En Lucas capítulo 1 versículo 45. Este tiempo de gracia. Confiemos a la Madre de Dios este tiempo de gracia, dice, y ella es madre porque creyó, es virgen porque creyó, es reina porque creyó, es apóstol, es discípula porque creyó. Creo que toda su grandeza y todo el honor está en eso. Dios la amó de una manera especial, pero su especial atribución fue la fe que la hizo superar todas las dificultades, los momentos difíciles, y ahí está toda su grandeza, porque creyó, bienaventurada porque creyó. Que la Virgen María nos ayude pues a que vivamos este año de la fe, profundizando en ella. Ahora tenemos ya trabajo de los grupos. Una primera indicación o una invitación sería, más que pregunta, es: compártanos ustedes cómo con su fe han superado momentos de dolor y de prueba. Compártanos ustedes. Vamos a ayudarnos todos a crecer en nuestra fe. Aquí la hermana y un servidor hemos compartido algunos momentos. Les invitamos, compártanos cómo ustedes con su fe han superado, han afrontado algunos momentos de dolor y de prueba. Y luego dos preguntas. Primera, ¿cómo nuestra fe debe demostrarse en obras en favor de los pobres, de los que sufren? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Qué forma práctica nuestra fe debe demostrarse en obras hacia los que sufren? Y segunda pregunta, ¿qué dudas tienes sobre la fe? Es una pregunta abierta que siempre hacemos, para que con toda confianza ustedes puedan compartirnos lo que deseen, lo que les inquiete, lo que les preocupe de dudas sobre la fe. Recuerden, manden sus respuestas en mensajes de texto al celular 967-101-2955, 101-2955 de esta emisora, o a los teléfonos también de los radios de Comitán. Allá también nos están escuchando, la clave 963-110-7309. O también a la emisora de Comitán que nos sigue, de Trinitaria, que nos sigue, Santísima Trinidad, la clave 963-636-2029, 636-2029 de Trinitaria. O al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. Y también nos pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Compártanos pues estos momentos de su fe con su reflexión en sus grupos o personal o con sus familias. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchas gracias por las respuestas que ustedes nos están haciendo favor de enviar. Un fruto es el testimonio de los mártires. Felicidades por su programa, señor. Lo manda el señor Jorge Trejo. Gracias, Jorgito. Por cierto, de su asunto, me urge que me vea, porque ya tengo respuestas de México. Gracias, Jorge, y efectivamente lo que ustedes dicen nos ayuda mucho, el testimonio de los mártires. Así es, que Dios nos ayude para que también a veces nos toca ser mártires a nosotros, ser testigos de la fe. Eso significa mártir, es un testigo de la fe. ¿Qué debo hacer? Quiero compartir un tema en la radio. Soy Cayetano en Joachoj. Jolnachoj. Jolnachoj es de San Andrés Larrainzer. Se llama Cayetano. Gracias, Cayetano. Pues póngase de acuerdo con el padre Pedro Arriaga y también que nos dé el visto bueno su párroco. Estando de acuerdo con su párroco, con todo gusto, pero vamos a ver, incluso si usted lo puede dar en Tzotzil, ya veremos qué días hay disponibles. Pero tenemos que tener la seguridad del contenido, qué es lo que quiere compartir. Y si es una sola ocasión, bien, vamos a verlo. Platique con el padre Pedro Arriaga, que usted conoce, pero primero consulte esto con su párroco, con el padre Joel Padrón, por favor. Padre, me confunde porque el niño Dios lo veneran y alaban, y es de barro. Siento y pienso que Dios es más grande y poderoso, y no un barro que no tiene poder. ¿O se debe tener fe en la imagen o en la palabra? Soy Luis. Gracias, Luis. Efectivamente, el barro en cuanto tal es barro. El barro no es nada. Si no hagamos del barro un ídolo. No solamente el barro, puede ser la madera, puede ser oro, puede ser plata, puede ser marfil, lo que sea. O imágenes de papel. Eso solamente son imágenes y son representaciones. Lo que nos importa es el contenido. Es decir, ¿qué significa? Cuando se tiene, por ejemplo, la imagen del niño Jesús, un niño pequeño, y se pone o en el pesebre, o se hace lo que llamamos la sentada del niño, se da el beso a la imagen. El beso no es al barro, a la imagen en cuanto tal, sino a quien representa, que es a Jesús. Es como si usted, Luis, tiene una foto de sus papás, y les da un beso a su papá o su mamá, no es al papel, sino a quien representa. O si alguien es novio o novia, y tiene la foto de su novio, de su novia, y le da un beso apasionado, no es al papel, al cartón, sino es a la persona a quien representa. Entonces lo mismo, las imágenes son solo eso, son ayudas para que podamos nosotros expresar nuestro cariño a las personas que no vemos físicamente y de momento. Son solamente ayudas, pero no las podemos suplantar para que pensemos que ellos son Dios, de ninguna manera. Gracias, Luis. Nuestra Señora de Belén comparte haciendo una oración y hacerles que sientan la palabra de Dios en momentos difíciles. Efectivamente, es decir, hay que ayudar a otras personas cuando tienen crisis en la fe, que efectivamente Dios nos ayude, pero hay que ayudarnos unos a otros, ayudarnos mutuamente. A veces nos vienen crisis, a todo mundo nos vienen crisis, momentos duros y difíciles. Tenemos que ayudarnos mutuamente para que nuestra fe se sostenga, se haga mucho más firme. Padre Obispo, mi experiencia de la fe ha transformado mi vida en servicio que parece no tener recompensa, y en el momento menos pensado, ahí está Dios. En efecto, en el momento menos pensado, y eso nos manifiesta, Dice, qué bonita experiencia nos comparte esta persona. Mi experiencia de la fe ha transformado mi vida en servicio que parece no tener recompensa. Así es, servir a veces sin quien te lo agradezca, sin una foto para el periódico, sin que salgas en la televisión, pero ahí está, en lo sencillo, en lo humilde, donde se manifiesta nuestra fe, y la fe que nos transforma. Gracias, felicidades por esta respuesta tan bonita. Lo escuchamos en Jolnachoj, Larrainzer, escucho todos los días. Bueno, gracias, Jolnachoj, allá en San Andrés Larrainzer, que Dios los bendiga. Qué bueno que a veces pueden oír todos los días nuestra señal, otras veces se junta y ahí nos domina la otra emisora que está ahí alterna. La familia Ramírez Guzmán de la Concordia nos comparte. La fe nos ha hecho crecer y amar al Señor. Lo podemos demostrar con obras de caridad, ayudando al necesitado, con ropa, alimento, etc. Gracias a la familia Ramírez Guzmán de la Concordia. La Concordia está más allá, después de las presas, de aquí están más allá de todo lo que es Pujiltic, todo lo que es Carranza. Entonces del otro lado nos escuchan. Gracias, que Dios les bendiga. Y efectivamente, dice
La fe nos ha hecho crecer y amar al Señor, y lo demostramos en obras de caridad, ayudando al necesitado, sea en ropa, en alimento, etc. Gracias a la familia Ramírez Guzmán. Pati del Bosque dice: las veces que he pasado momentos de dolor y soledad, he llorado ante Jesús y he escuchado la voz que dice: mujer de poca fe, no es nada lo que te inquieta. He disfrutado lo que me ha regalado. Gracias, Pati del Bosque, gracias por escucharnos. Efectivamente, yo estoy consciente de que has pasado momentos duros y difíciles, pero lo que tú dices, he llorado ante Jesús, y he escuchado la voz que me dice: eres de poca fe, es poco lo que te inquieta. Pero dices muy bien, gracias, Pati, he disfrutado lo que me ha regalado. Dios nos disfruta, Dios te está bendiciendo ahora también. Ánimo, Dios me la bendiga mucho. Muy buenas noches, padre. Yo pasé cosas muy terribles con mi hijo, que había caído en las drogas y alcohol. Pero primero Dios misericordioso, que es tan lindo y hermoso, nunca perdí la fe. Me puse a hacer oración a las 3 de la tarde. Gracias, gracias. Es una prueba muy dura lo que dice. Mi hijo había caído en las drogas y en el alcohol, y con la gracia de Dios, que es tan lindo y hermoso, misericordioso, nunca perdí la fe. Y efectivamente es una forma, dice a las 3 de la tarde. Otras personas lo podrán hacer de otra manera. Lo importante es esta fe en Dios. Muchas gracias por su testimonio. Continúa, me parece. Y la oración de Sor Faustina y terapias a mi hijo, y salí adelante, gracias a Dios. Efectivamente, son diversas oraciones que se hacen, y también las terapias, como dice, ayúdate que yo te ayudaré. Nuestra Señora de Belén. En la ocasión que nos cambiamos de casa, sentimos una prueba de dolor por los cambios que hubieron, pero con la fe salimos adelante, que es lo que hace levantarnos y no dejar vencernos. Efectivamente, hay momentos, sea cambios de casa, sea cambios de personas, sea situaciones diferentes que nos llegan cuando menos lo pensamos. Pero la fe de Dios nos hace salir adelante, porque Dios no nos falla. Hay momentos duros y difíciles, pero Dios siempre está con nosotros. El documento de Aparecida nos invita a ser mártires en la fe. Mártires son testigos en la fe, es decir, a veces hay pruebas durísimas, hay que mantenernos firmes en la fe. Nuestra Señora de Belén. Cuando mi esposo murió, quería morirme, pero en ese momento puse mi fe en Dios, y así fue como salí adelante con mis hijos. Gracias, qué bonito testimonio, ¿eh? Cuando mi esposo murió, yo también quería morirme, pero en ese momento puse mi fe en Dios, y así fue como salí adelante con mis hijos. Que Dios le fortalezca en su fe. Muchas gracias por compartirnos de su testimonio. Nos pueden seguir enviando más sus mensajes, que si no los alcanzamos a leer en esta ocasión, porque se nos va el tiempo, lo haremos en el próximo lunes con el favor de Dios. Vamos a ir concluyendo ya nuestro programa. Primero lo vamos a hacer con un canto, y también la hermana Adriana nos va a ayudar con una oración para ir cerrando nuestro programa. Te damos gracias, Señor, por la fe que nos has regalado. Gracias porque nos permites creer en ti, porque a cambio de nada nos ofreces tu amor. Gracias también por las dificultades que nos ayudan a acrecentar y a purificar nuestra fe. Por esas dificultades que hacen que poco a poco sea más agradable nuestra fe en ti. Te pedimos que nos ayudes a vivir la fe en la caridad con nuestros hermanos, que seamos generosos y compasivos con aquellos que más lo necesitan. Te damos gracias también por nuestra familia, que puso los cimientos en nuestra fe y nos hace capaces de creer en ti. Te pedimos a las personas que dudan de ti, que no se acercan, que no te aman, para que pronto pongas en su corazón la semilla de la fe, que como regalo tú nos ofreces sin medida. Te pedimos también por intercesión de María que nos ayudes a nuestra patria y a nuestra diócesis a crecer en la fe, y que en medio de las dificultades creamos que toda la historia está en tus manos, que nada sale de ti y que todo lo que vivimos es para nuestro bien. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Qué bonita ejaculatoria. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Es lo que pedimos efectivamente al Señor. Dice
otras personas que otro ejemplo de fe es el mártir de los martirios que sufrió don Samuel Ruiz, nuestro obispo antecesor. Concluimos con este canto. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Aquí también nos acaban de llegar otros mensajes que dice: gracias, obispo, me hace respetar el programa. Soy Cecilia de Vallalemó, también de San Andrés Reinsar, y me gustó mucho participar en la peregrinación. Quisimos que fuera una oración, no fue una marcha, un mitin, sino una oración. Esa es expresión de nuestra fe. También alguien nos dice: lo escuchamos en la Reinsar, que Dios bendiga su programa, es la familia del Padre Marcelo, qué cariño les tengo. Gracias al Padre Marcelo y a su familia, gracias, Dios les bendiga mucho. Otra más dice: señor obispo, lo felicito por su programa porque la verdad nos anima mucho para seguir escuchando la palabra de Dios. Es lo que nos importa, es la palabra de Dios, no es otra cosa. Lo que nos importa es seguir la palabra de Dios. No queremos que nos sigan a nosotros, sino la palabra de Dios. Alguien más nos dice: soy Andrés Pérez de San Andrés la Reinsar, lo escucho diariamente, que Dios los bendiga. Gracias, Andrés, y gracias también a toda la parroquia de San Andrés Apóstol. También agradecemos al Padre Guillermo, párroco de la parroquia de Guadalupe, y a todas las personas que con él hicieron posible la rehabilitación de nuestra cabina. Quedó sumamente confortable, la estamos estrenando, quedó muy bonita y sobre todo muy adaptada para estos programas. Gracias pues al Padre Memo y a todos sus colaboradores, al ingeniero, al arquitecto que lo dirigieron, y que Dios nos bendiga a todos. Recuerden, dentro de 8 días, con el favor de Dios, aquí nos encontramos para seguir adelante en este año de la fe. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver, nos llega otro mensaje. ¿Cómo debo ayudar a los demás si mi fe flaquea? Pídele a Dios, Víctor, que Dios nos ayude y nos ayude, que Dios nos sostenga y nos fortalezca. Luego además, estoy empezando a leer la Biblia y no sé dónde comenzar, pero leo, pero me confundo. Mira, lo más sencillo, empieza usted por el Evangelio de San Marcos, y después los otros evangelios. El Evangelio de San Marcos es el más breve, el más sencillo, el más comprensible. Y después ya poco a poco irá usted profundizando más las cartas, Hechos de los Apóstoles, cómo vivían los primeros cristianos. Muchas gracias, repito, nos siguen llegando mensajes, pero nos acabó el tiempo. Dentro de 8 días los leeremos si alguno nos falta. Que el Señor les bendiga. Gracias, buenas noches.